Muchísimas gracias, Antonio, gracias por compartir. Marisol, tu hija Marta, de 25 años, desaparece en noviembre de 2019 tras mantener un encuentro con un hombre al que conoce en una plataforma, y tú fuiste en su busca gracias a la ubicación que te había enviado. A partir de ahí llega toda esta pesadilla. Comparte con nosotros. Bueno, buenos días, y antes de nada quiero agradecer a la Fundación de USD Global por la invitación para poder asistir a esta conferencia y poder contar mi historia, escuchar las vuestras, para que todos juntos podamos llegar todos a un buen fin. Mi nombre es Marisol Burón e imagino que muchos de ustedes me conocen mi historia, ya que es muy parecida a la historia de Marta del Castillo. Mi hija es Marta Calvo y tanto ella como yo somos víctimas de un psicópata depravado que la arrancó de mi vida hundiéndome en un duelo imposible. Mi hija lleva desaparecida 5 años y solo su asesino sabe dónde está. Desde el día en que este asesino se entregó en la Guardia Civil, se cobijó en un falso testimonio, a través del cual declaró que después de haber pasado una noche con mi hija, esta amaneció muerta. Cuando le sucedió realmente es que Marta se convirtió en su tercera víctima, fruto de sus perversiones psicopáticas, a través de las cuales envenenaba a sus víctimas, introduciéndoles sin su consentimiento grandes dosis de cocaína de extrema pureza a través de los genitales, llegándole hasta la muerte. Según refirió, después de 21 días, cuando este asesino se presenta en el cuartel de la Guardia Civil, él dice que estuvo viviendo por ahí en los campos y él realmente, cuando se presentó, iba completamente limpio, afeitado, perfumado, y llevaba un valor en él de más de 3.000 euros. Él dice que pasó una noche con mi hija y cuando él se despierta al día siguiente va a abrazarla y está muerta. En vez de llamar al 112, lo único que hace es, dice, que descuartiza a mi hija, la tira, la mete en bolsas de basura y la distribuye en varios contenedores de la zona. Tras 9 meses de búsqueda de mi hija, donde estuvieron 9 meses buscando en los vertederos de basura de ciertas localidades, se dan cuenta de que eso no es verdad. Entraron en la casa de Manuel, donde fue el pueblo donde fue asesinada mi hija, y ahí vieron que eso, levantaron platos de ducha, levantaron suelos y allí no había nada. Como sabemos que todo esto es cierto, él pues lo que dice es que al día siguiente, perdón, es que estoy muy nerviosa después de contar todo esto y volver a revivir. Mi hija me mandó una ubicación. Bueno, luego voy a contar otras cosas porque mi hija me mandó una ubicación donde me dijo: mamá, estoy aquí, no te preocupes que yo estoy bien. Yo al día siguiente no supe nada de mi hija. El teléfono daba apagado y fuera de cobertura. Yo me fui al trabajo y después de ver que mi hija no decía nada, yo me fui en busca de mi hija. Puse el GPS y me fui a 1 hora de Valencia. Llamé al timbre y me encontré a un chico, donde ese chico nunca, en ningún momento me miraba la cara. Él dijo que no conocía a Marta. Yo le dije: no, ¿tú no has estado con Marta? Y me dice: no. Digo: es que mi hija me ha mandado una ubicación y me da que es tu casa, y me dice que él no conocía a ninguna Marta. Con esas me marché a mi casa. Ahora sé que mi hija estaría dentro sin vida. Y me tuve que marchar, y aún así me fui pensando que menudo marrón le había metido al chico que me había abierto la puerta. Me fui a mi casa y luego no supe dónde buscarla. Me fui a denunciar. Cuando llego a la Policía Nacional,
Le digo que vengo aquí a poner una denuncia, que mi hija había desaparecido. Me preguntan que qué edad tenía mi hija. Le digo que 25 años. Me preguntó que si vivía conmigo. Le dije que no, que mi hija vivía independiente. Y me dijo, señora, márchese a su casa. Es fin de semana y el lunes su hija es volver a casa. Le dije, ¿ustedes tienen hijos? Yo tengo 2 y conozco a mis hijos. Y a mi hija algo le ha pasado. No se preocupe, márchese a su casa, que el lunes su hija aparecerá. Le dije que yo de ahí no me movía sin una denuncia. Me pusieron una denuncia donde realmente habían 7 líneas. Y con esa denuncia me fui a mi casa. Nadie me dijo nada. Ayer escuché que era crucial las primeras horas y minutos para buscar a una persona desaparecida. Los 5 primeros días nadie buscó a mi hija, su madre. Yo fui quien tuve que ir a la Policía Nacional. Yo fui la que tuve que ir a la Guardia Civil. Yo fui la que tuve que llamar a todos los sitios, porque nadie me decía nada de mi hija. Llamé después de 5 días al cuartel de la Guardia Civil. Le dije, mire, digo, mi hija hace 5 días que ha desaparecido y nadie me dice nada, ni yo no sé nada. Me preguntan, ¿cómo se llama su hija? Le digo, Marta Calvo. Me dice, un momentito. Entran en el ordenador y se dan cuenta que es verdad, tenían un correo electrónico donde no habían abierto y ahí estaba la desaparición de Marta Calvo. Esa es la mala comunicación que hay entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Porque yo puse la Guardia Civil, yo puse la denuncia en la Policía Nacional, pero pertenecía a la Guardia Civil. Después de mucha lucha, de mucho sufrimiento, el juicio de mi hija duró 1 mes, porque tuvo 3 muertes y hubieron 8 tentativas, 8 personas que se salvaron, gracias a Dios. 1 mes duró el juicio de mi hija, donde yo declaré delante de él a tan solo 1 metro. Él no me miraba a la cara. Con jurado popular. El juicio por unanimidad salió asesinato y la jueza pues solamente le impuso 159 años y 11 meses. Yo no estaba conforme con esta condena. Yo pedía para él la prisión permanente revisable. Recurrimos al TSJ, tampoco nos dieron la razón. Hasta que hemos ido al Tribunal Supremo, a Madrid, y gracias a Dios, el asesino de mi hija está entre rejas de por vida. Hemos conseguido para él la prisión permanente revisable. No ha sido fácil, ha sido muy largo, ha sido muy complicado al no haber cuerpo, pero al final lo hemos metido entre rejas. Ayer me sentí un poco mal, la verdad, con el tema de la prensa, porque es verdad que mi hija también era porque tenían miedo, porque esta persona era colombiana, bueno, es colombiana, tenían miedo a que se diera la fuga y entonces por eso intervino la UCO. Porque muchos pensáis, ¿por qué en unos casos interviene la UCO y en otros casos no? La UCO son los únicos que pueden parar fronteras para que un asesino no salga del país. Por eso intervino la UCO. Y me sentí mal porque es verdad, yo reconozco que el caso de mi hija fue muy mediático, continúa siéndolo porque, bueno, hemos conseguido mucho sin haber cuerpo y me sentía mal porque, claro, entiendo que muchos de vosotros no habéis salido vuestro familiar en ninguna red, ni en ninguna televisión, ni en ninguna radio y mi hija, gracias a Dios, ha seguido y ha sido un caso muy mediático. Ya lo sé que no es mío. Pero, claro, yo no quise hablar ayer con la prensa porque, de verdad, para mí, soy privilegiada porque ha sido muy mediático. Y yo me ponía en vuestras piel, por de hecho, ayer me emocionó mucho sabiendo que muchos de vosotros no habéis tenido voz. Y yo
Me siento afortunada, pero gracias a este sufrimiento que hemos llevado y que continuamos llevando, hemos creado una asociación que lleva el nombre de mi hija Marta, y bueno, donde intentamos ayudar a víctimas, pues, como el caso de mi hija. Y bueno, ahora lo que me dedico es hacer ponencias en los colegios para contar mi historia, para que si a alguien de esos niños les puede llegar a concienciar, a tener esta complicidad con los padres, esa confianza que tienen que tener con los padres, de poder mandar una ubicación y decir, mira mamá, yo estoy aquí, que lo hagan porque gracias a la confianza que Marta tenía conmigo, ese asesino está entre rejas. Si no, hoy sería una desaparecida más. Gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Como sabemos, abordar todas las formas de violencia machistas requiere la participación de todos de manera activa y decidida. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violencias más generalizadas en el mundo. Prevenirla, detectarla y combatirla es tarea de todos y de todas. De todos y de todas. Muchísimas gracias por vuestros testimonios.